7:11 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, seguimos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero, diputado por el Estado Táchira y también miembro de la Comisión de Política Exterior. Estábamos hablando sobre qué va a hacer la Asamblea Nacional o qué está haciendo a propósito para combatir la xenofobia. Ustedes nos decían que van a hacer un llamado a estos países para que acojan como protegidos en cierta manera a estos venezolanos, sin embargo refugiados, pero veíamos la situación, hablamos del caso de Perú. No podemos generalizar, ni decir que todos los peruanos rechazan a los venezolanos, ni decir que todos los venezolanos son malos los que migran. Pero, ¿qué van a hacer entonces en estos países en donde la política negativa se ha marcado más que la positiva? Sí, mira, nosotros tenemos un claro mandato del presidente Juan Guaidó de trabajar con todos los países en los cuales hay representación parlamentaria, hay representación reconocida, con toda la estructura de nuestra diáspora organizada y por supuesto con las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, OIM, es decir, con toda la institucionalidad internacional para promover campañas contra la xenofobia, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros con el acuerdo que vamos a aprobar la semana próxima, ese acuerdo va a ser reconocido, porque allá no existe, en el exterior no existe la figura esta del desacato, nadie se come ese cuento, va a ser reconocido por la mayoría de los países democráticos del mundo y más allá de eso también por la mayoría de los países donde nosotros tenemos el principal destino de los venezolanos. Son aproximadamente unos 15 países en donde tenemos la mayor número de venezolanos en el mundo. Y vamos entonces a comenzar también un trabajo para que el asentamiento geográfico sea un poco más organizado, responda más a las necesidades de esos países y también entonces no se afecte tanto, como el caso de Lima, repito, que tiene una ciudad casi 690.000 venezolanos, es decir, eso es muy complicado. Por ejemplo, Brasil, que es un país mucho más grande, tenemos menos venezolanos, aproximadamente 180.000, ahí se está haciendo un trabajo para que vayan estando asentados en todo el territorio de Brasil y no se concentren únicamente en la zona fronteriza. Esa es parte de lo que hay que hacer, hay que aumentar los fondos para Naciones Unidas, para OIM y para ACNUR, de forma tal que se pueda trabajar en los casos concretos de violación de derechos humanos. OIM comenzó una campaña hace ya bastante tiempo sobre el tema de la esclavitud moderna, que la esclavitud moderna es silenciosa, utilizando mucho de los ejemplos de lo que le ocurre a algunos de nuestros hermanos en el mundo. Y tenemos que entender todos que evidentemente estamos frente a una situación absolutamente irregular. Diputado, usted tocaba hace unos minutos un punto bastante importante y es lo que ustedes catalogan como una especie de desamparo consular. No solamente lo hemos escuchado de usted, el diputado José Gregorio Correa también ha hecho un exhorto y un llamado con respecto a eso. Los venezolanos en el extranjero que no pueden hacer los trámites, ni siquiera muchos de los niños sacar su cédula de identidad. ¿Qué van a hacer en torno a este punto específicamente? Mira, nosotros la verdad es que la respuesta definitiva a esta situación es que se termine la crisis política, es que llegue a Venezuela un cambio político y nosotros podamos reconstruir nuestras instituciones y podamos también, por supuesto, fortalecer el trabajo consular que en este momento se consiguió primero con un Estado desmantelado en la práctica, un Estado que no tiene capacidad de respuesta absolutamente a nada, primero por la ineficiencia, las gringolas ideológicas, segundo por el odio, ellos persiguen a todos aquellos que consideran no usan una boina roja, no usan una cachucha, no se ponen una camisa roja. ¿Pero tiene solución? Claro que tiene solución y después también tenemos el problema de que sobrepasó lo que se tenía. Hay ciudades donde no había consulado porque no había casi venezolanos y en este momento tienes un número muy alto de venezolanos. Entonces, eso hay que hacer un trabajo completo, estructural en la Cancillería para que esto pueda ocurrir y evidentemente eso para poder hacerlo necesitamos nosotros definitivamente tener el control absoluto del Estado, que haya un cambio político como lo quiere más del 80% de los venezolanos. En el camino tenemos que seguir trabajando con los gobiernos aliados, seguir trabajando con Naciones Unidas y seguir trabajando también
una campaña de concientización con nuestros hermanos para que no nos concentremos todos en un solo lugar, y también hay que decirlo, Diputado, para que muchos nos quedemos aquí luchando por el país. Ya nos toca revisar la participación de la audiencia, pero antes de hacerlo, le quería consultar sobre una denuncia específica que usted vino realizando hace unos días sobre la detención de 103 venezolanos en Trinidad y Tobago. ¿Qué seguimiento se le ha hecho a esto y qué ha hecho la Asamblea para poder ayudar a estos venezolanos? Sí, bueno, nosotros el caso de Trinidad y Tobago ha sido terrible. La situación, el maltrato a nuestros hermanos es casi que una práctica cotidiana, producto de nuestra presión, producto de todas las denuncias, producto, digamos, sí, de la presión diplomática, se logró que se aperturara un proceso de inscripción de los venezolanos en Trinidad y Tobago. El proceso fue muy corto, solamente 2 semanas, y, por ejemplo, a los venezolanos que están detenidos en el centro IDC, incluso muchas venezolanas, ahí ocurrió algo terrible. Ahí tenemos una venezolana que está a punto de dar a luz. Ella tenía que haber salido antes de cumplir los 6 meses y medio para poderse montar en un avión, no se pudo montar. Entonces, al nacer le van a separar a su hijo. Esa es una cosa de situaciones absolutamente terribles. Nosotros solicitamos una reunión acá en la Embajada de Trinidad. Estamos esperando que nos den la audiencia. Y bueno, con el caso de Trinidad, lo único que ha funcionado es la presión. Porque, bueno, yo no entiendo cuál es la razón, pero ahí hay un comportamiento muy hostil hacia nuestros hermanos. Es algo realmente terrible. Pero siguen detenidos. Siguen detenidas. Lo que estamos es aumentando la denuncia. Estamos esperando por los canales regulares las reuniones correspondientes. Estamos trabajando en el seno de la OEA también para que nos den respuesta, pero es muy complicado trabajar con el gobierno de Trinidad y Tobago. Diputado, son las 7:18 de la mañana. Ya nuestro compañero Jalín Nain se encuentra listo para la revisión y la participación a través de @primerapágina. Así es, Daniela. Nosotros vamos a comenzar nuestro recorrido hoy por la participación de la audiencia con Bolívar Divisa. Nos dice lo siguiente: diputado Valero, ¿puede explicar cómo es eso de lo propuesto por Guaidó de crear un consejo de gobierno para ir a unas elecciones libres sin el cese de la usurpación? Bueno, sin el cese de la usurpación no. Aquí lo que se habló fue lo siguiente. Nosotros deberíamos haber creado o debemos crear una instancia transicional en la cual incluso el presidente Guaidó dijo: yo renuncio a estar en esa instancia, consensuada con el apoyo de la comunidad internacional, y que esa instancia transicional en donde participen las Fuerzas Armadas, en donde participen, digamos, notables del país, donde nos pongamos de acuerdo en una junta que se encargue de, primero, conducir efectivamente el país en un periodo de unos 9 meses, quizás no debería ser mayor a eso, a unas elecciones libres y competitivas, y en ese interín entonces habrá que modificar el Consejo Nacional Electoral, habrá que modificar el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, habrá que reinstitucionalizar el país, y se trabajaría, por supuesto, para que no solo se eliminen las sanciones que han sido buscadas por Maduro y su grupo, y que pareciera que ellos cada día se sienten más felices, mientras más sanciones se sienten más felices, porque reproducen más el esquema cubano del imperio y la lucha contra el imperialismo. No solo se eliminen las sanciones, sino que además ingresen en el primer año probablemente unos 70 o 80 mil millones de dólares en inversión extranjera, y eso se podría reproducir por unos 3 o 4 años, con lo cual en Venezuela de facto ocurriría un milagro económico. Pero Maduro y su grupo se han negado, porque para ellos las negociaciones promovidas por Oslo fueron o han sido hasta ahora solamente un fin en sí mismo, y no un mecanismo para que haya una solución política a nuestra crisis. Gracias, diputado, por responder esta inquietud de uno de nuestros usuarios. Nosotros, con respecto a este proceso, nos hablaba de Trinidad y Tobago, estábamos hablando del caso de Perú, estamos viendo cómo está la situación de los venezolanos, las personas detenidas. David Edmondlasky también se ha pronunciado, también como representante del Parlamento Nacional ante la ONU, pero ante la OEA, ¿qué se está haciendo en concreto, específicamente, para estas solicitudes? Solamente pedirlo, se están entregando documentos. ¿Qué se va a hacer en concreto? La gente quiere soluciones, quieren ver resultados con respecto a la xenofobia y también esas personas detenidas. Mira, nosotros hemos logrado muchísimo para que nuestros hermanos en el mundo no se encuentren tan desamparados, no se encuentren en lo absoluto desamparados.
hemos logrado visas democráticas de solidaridad, hemos logrado homologación de títulos universitarios, hemos logrado, con el apoyo de ACNUR y de OIM, campañas que permiten que vaya disminuyendo la xenofobia. Y con este documento, con este acuerdo que vamos a aprobar el día martes, bueno, tendremos un instrumento legal mucho más fuerte para que los parlamentos de la región, básicamente, te repito, de los 15 destinos en los cuales nosotros tenemos mayor presencia de venezolanos, puedan también modificar de alguna manera sus reglas, sus leyes internas, sus reglamentos migratorios, y puedan tener herramientas financieras y legales que les permita atender la enorme demanda de hermanos. O sea, nosotros no hemos parado de trabajar por los venezolanos en el mundo. De hecho, siempre lo hemos dicho, ¿no? Para nosotros no hay ningún venezolano que esté en cualquier lugar del mundo que se puede quedar desamparado del trabajo de la Asamblea Nacional. Una última pregunta, y me gustaría que nos ayudara a ser breve, porque ya se nos termina el tiempo, sobre el corredor humanitario en Ecuador. ¿Se vería afectado el corredor humanitario en Ecuador con la situación que atraviesa este país? Nosotros esperamos que no. Nosotros hacemos un exhorto primero a nuestros hermanos venezolanos que están en Ecuador a que no participen de estas campañas de desestabilización contra el gobierno de Lenín Moreno. Segundo, bueno, ahí está ocurriendo un fenómeno, y es que efectivamente ellos están tratando de ajustar su economía, tratando de ajustar sus subsidios, tratando de ajustar su estilo de vida a una situación diferente para que sea estable y sea sostenible el crecimiento económico. El Correa, que antes decía que debían eliminarse los subsidios, hay un subsidio, eliminan los subsidios y sale entonces con una campaña feroz para pedir la sustitución del gobierno de Maduro, del gobierno de Moreno. Entonces ahí hay evidentemente los coletazos de lo que se llama el Foro de Sao Paulo. Pero nosotros creemos que esta es una situación claro, que en el caso de Ecuador se va a resolver. Porque hay un toque de queda, entonces le preguntaba si en este momento el corredor humanitario podría estar activo. Bueno, evidentemente las horas del toque de queda, que el problema el toque de queda es en algunas regiones, en un horario específico, y en algunas en torno a edificios públicos y tal. El toque de queda no es general en Ecuador, eso hay que decirlo también. Diputado, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por expresar esta solución.